recién había mucho tráfico y no podía llegar a la casa. No, no se preocupe, no se preocupe. Vale, este presente día y yo al final de todo, yo tengo que ir ver todos los videos al final de la clase y revisar las listas que están. No se preocupe. Gracias, profe. Vamos, esperemos unos minutos que sus compañeros se conecten. Hasta ahí donde llegamos con el escáner, por favor, pregunta, por favor, que porque ya vamos a cambiar tema, vamos a hablar del escáner, pero con respecto a los DTC, los códigos de falla. No hay pregunta, chicos. Profe, sí, perdón. Tengo otra preguntita. Ayer están mandando los grupos. Es que toca hacer algún trabajo en grupo. Yo no pude conectarme ayer tampoco. Trabajo grupal. Sí, los trabajos grupales, ustedes ya se han venido manejando con un equipo de trabajo anteriores módulos. Ese mismo equipo de trabajo se le va a asignar una tarea para que ustedes me presenten. ¿Está bien? ¿Escuchó? Sí, sí, profe. O sea, todavía no está asignada la tarea. Toca Yo hoy día la esperar. subo porque ahorita la tengo aquí en mis manos. Ah, ya, 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 Si la profe. ve, si la veo o no la veo, ve tomar Ahorita se ven las diapositivas nomás. este entonces. Ahí está. Esos son los temas grupales. Sí, ya la vio, ya la captó. Tengo que subirla. Muy bien. Ya, profe, gracias. Sí, sí, ya le vi. Ahorita vamos netamente a los códigos de falla, flujos de datos, test de actuadores y funciones especiales del escáner automotriz. ¿Sí? Voy a dar algunas estrategias, voy a hablar de estrategias de diagnósticos con respecto a los valores, todos son importantes, pero cada uno tiene su prioridad y me gustaría hablar de cada uno de los valores de los flujos de datos. ¿Sí? Voy a ampliarlo. No hay más, ahorita sí. No hay preguntas, entonces seguimos. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Aquí tratando de ingresar, ingeniero. Listo, recién vamos a comenzar. Los códigos de falla se dan por problemas eléctricos, por problemas mecánicos, por falla de sensores, por fallas actuadores, por cables, ¿sí? Por falsos contactos. Estos códigos o falla electrónica que asimila la unidad de control del vehículo, una vez conectado el vehículo, recuerde que es un módulo más para el vehículo, el escáner automotriz, y detecta los problemas que tiene el vehículo. ¿Cómo vamos a poder ingresar una vez que nosotros ya hemos hecho el procedimiento de seleccionar el vehículo, buscar la información del vehículo, buscar las unidades de control del vehículo? Específicamente hablamos ahorita del motor. Podemos hablar de cualquier otra unidad del vehículo, unidad de control del vehículo, puede ser del ABS, puede ser de el sistema EPS de dirección,
puede ser de carrocería, va a tener los mismos parámetros de leer código, borrar código, leer datos en vivo, línea de datos, también va a tener hacer pruebas de actuadores, ¿sí? También va a tener funciones especiales. Cada unidad de control va a tener esas 5 puntos importantes de un escáner automotriz, ¿sí? Comenzamos con los códigos de falla. Yo acciono donde dice read code o código de error. Voy a leer el código del vehículo y podrá ser 1, podrá ser 2, podrá ser hasta 10, hasta 20 códigos de falla. Probablemente porque el dueño del vehículo desconecte o ande manipulando y se activen muchos códigos de falla. Para tener una identificación de un código de falla, tener en cuenta que si usted borra los códigos de falla y el código perenne que no se borra, por ahí está el problema. Sí, puede haber muchos códigos de falla, recuerden eso. Pero si usted borra los códigos y los códigos que no se borran, por ahí está el problema. Sí, entonces eso lo puede hacer tanto en el motor y en todas las unidades de control del vehículo. Sí, hasta ahí. Pregunta, por favor. No hay pregunta, chicos. A ver, hagan el dedito para ver. A ver si están ahí. No los veo. Entonces, los códigos de falla, estos códigos que salen, el P, la U, sí, va a depender del vehículo. Sí, pero la mayoría son universales, son iguales. Ya vamos a ver más abajo. Sí, aquí específicamente yo hablo del motor. Tengo unas lecturas de P que habla exclusivamente del motor. Tener en cuenta que habrá códigos similares, ¿sí? Similares, habrán códigos similares con un número de diferencia, ¿sí? Como dan aquí el P107 que dice que es el sensor del el MAC de alta, MAC de baja, el voltaje. Cuando hable de voltaje alto, estamos diciendo que hay un circuito abierto, ¿sí? Está desconectado el conector. Cuando hay un voltaje bajo, ya sería que el voltaje está caído, aterrizado a tierra y no funciona el sensor. Entonces, una cosa muy importante en el diagnóstico automotriz es que usted, antes de comprar un sensor, usted lo diagnostique antes de ver este código y usted lo borre y le siga saliendo el código, es que ustedes vean las señales que le llegan los sensores con el multímetro, ¿sí? O probablemente sea el problema de la computadora, ¿no? Como le indicaba al inicio de clase, usted puede sacar los conectores. Imagínense que son 3 cables en el MAC, ¿cierto? Son 3 cables, positivo, negativo y señal. Usted puede sacar los cables, puentearlo, hacerle un jumper al cable de señal y automáticamente le va a salir voltaje alto. Usted coge el cable negativo, lo puentea, lo pone en el cable de señal, le va a salir voltaje bajo. Una vez que usted identifica que la computadora responde con el jumper que usted le hace en el conector, usted se da cuenta que hay una variación de código porque usted le está haciendo eso y usted está viendo que los voltajes varían en el escáner. Ya usted está deduciendo que el escáner, que el módulo del motor está en perfectas condiciones. Eso es una prueba para determinar si el módulo funciona o no funciona. Y ahí va a partir que usted determine con el multímetro la resistencia del sensor. Ahí va a depender que usted determine el voltaje de retorno,
puede ser que salga el voltaje del sensor, pues no, pero esta señal, el voltaje que sale del sensor no le llega a la computadora, ¿sí? Entonces puede haber muchos problemas de los voltajes de salida que salen del módulo, tanto positivo o negativo, con los voltajes de entrada que le llegan al módulo. Usted tiene que ir verificando o testeando con el multímetro dependiendo de las necesidades y prevenir de comprar un sensor o un actuador que probablemente esté en perfecto estado, ¿no? En este caso, si yo veo este código, yo hago todo este procedimiento. No tan solamente veo el código, le testeo los voltajes, le testeo la resistencia, le hago ese puente a los cables para ver si la computadora algún problema tiene y la computadora no se daña. Por favor, lo que acabé de decir, ¿alguien ha hecho con el módulo? ¿Alguien lo ha hecho, por favor? ¿Alguien ha probado ese procedimiento de diagnóstico? ¿Alguien lo ha hecho en este curso? Profe, no le escuché. ¿Cuál procedimiento? Disculpe. De puentear los cables positivos, el cable positivo al señal y luego puentear el cable negativo al señal. ¿Alguien lo ha hecho? Sí, sí lo he hecho, profe, en lo que son los sensores MAP y MAF. Muy bien. ¿Y Ahí pasa que nosotros en vivo, un ejemplo, estoy con un sensor MAP que me marca con el carro apagado unos 100 kPa. Entonces, al momento de puentear, ya sea los 5 voltios con negativo con la señal, el valor que me está marcando de la presión que recibe el sensor se va a caer. Se va a caer o en casos va a aumentar. Gracias. Eso me gustaría su experiencia propia. Otro más, ¿alguien ha vivido con otro sensor? ¿Alguien ha hecho esa prueba? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Yo he usado los FRP, pero les he utilizar un potenciómetro y verifico los datos de envío que comienzan a variar, pero usando el potenciómetro. Muy bien, también potenciómetro. Pero eso, sí, el potenciómetro también me ayuda para también la resistencia fija, para bajarle el voltaje del Mac cuando está demasiado elevado, ¿cierto? Se han hecho eso con los Mac que cuestan 200, 300 dólares y no hay como, y me da un voltaje de 1.5 y me consume demasiado combustible. ¿Se han hecho eso de bajarle el voltaje? A ver, ¿quién ha hecho eso? A ver, sean sinceros. Yo le he hecho, profe. ¿Y Sí hace? he hecho eso. Y si hace, Eh, sí, sí sirve justamente para determinar en qué está el problema, si es en el sensor MAC o netamente en el motor. Entonces ahí con el potenciómetro lo que se hace es jugar con el voltaje para que disminuya o aumente la presión en múltiple admisión, en lo que es MAP. claro, yo manejo bastante resistencia. Yo manejo bastante resistencia, esa de colores, de 5 centavos, 10 centavos que lo venden. Yo manejo mucho eso. ¿Sí? Todo va a depender de las necesidades. Yo tengo de 300, de 500, de 600 y de 1K, 1.2. Eso me manejo siempre en los diagnósticos. Y son muy importantes saberlo para que ustedes puedan aplicarlo en el diagnóstico. Cuando tenemos código del sensor de oxígeno, muchas veces sale voltaje alto, voltaje bajo. Sí, sí, aquí mezcla ricla, mezcla pobre. Usted tiene que darse cuenta primeramente si el sensor fluctúa, ¿no? Usted tiene que acelerarlo a diferentes aceleraciones, diferentes cargas, velantín, media carga y plena carga, para darse cuenta si el sensor varía o hacer una prueba de entrada de aire, porque el sensor de oxígeno, por eso se llama sensor de oxígeno, detecta la cantidad de oxígeno. Si usted le hace una entrada de aire en las mangueras de admisión, en cualquiera de las mangueras de admisión, puede ser hidrovac, y hace una entrada de aire falsa, tiene que variar el sensor de oxígeno. Si usted se da cuenta que el sensor de oxígeno no varía netamente, y por más que usted le aplique
spray de carburador, algo, y no varía por nada del mundo, ahí sí yo determino que el sensor de oxígeno no funciona, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, por favor. Vamos bien hasta ahí. Pregunta hasta ahí. Señor Escobar, ¿alguna Pro- pregunta? Profe, una acotación. Ahí también en lo que es sensor de oxígeno, o sea, se toma muy en cuenta lo que son los fuel trim, o sea, el ajuste de combustible a corto y largo plazo. Sí, Sí, eso porque lo... hay veces que el sensor de oxígeno nos oscila, un ejemplo, una mezcla pobre, y nos damos cuenta en este caso más afecta lo que es el ajuste de combustible a largo plazo, que nos los aumenta a un más 25%, ¿sí? En la mayoría de los carros. Ahí nos damos cuenta también si es verdad que trabaja o no trabaja el sensor de oxígeno. Claro, el check engine cuando se enciende, no tan solamente porque un sensor o un actuador estaba fallando, el check engine se enciende por exceso de emisiones de gases. ¿Sí? Puede ser que se le prende el catalizador, el sensor de oxígeno, y no es el problema del catalizador, ni mucho menos el sensor de oxígeno. ¿Sí? Habrá otro problema. ¿Sí? Entonces, por exceso de largo plazo y corto plazo, que estén positivos o que estén negativos demasiado, se prende el changing. Sí, no se olviden eso, no tan solamente por sensores. Entonces, antes de reemplazar un sensor, tienen que darse cuenta primeramente los cortos plazo y largo plazo, como dijo el compañero, y ya lo vamos a ver más adelante con los valores numéricos de todo lo más importante en el motor, ¿no? Ya lo voy a expresar. En el sensor de temperatura lo mismo. Cuando el sensor de temperatura me sale un código de falla, usted lo visualiza en el flujo de datos y automáticamente le va a salir menos 40, menos 18 o tal vez le aumente. ¿No? Muy poco sale un voltaje alto. Siempre sale voltaje bajo, menos cero. Entonces, estos códigos de falla usted lo puede simular con una resistencia, sacar el sensor en el conector, puentearlo en serie, el, el fusible, perdón, la resistencia de colores que le digo, le puede poner de un K y darse cuenta cuánto va a variar, ¿no? Probablemente le suba a 45, a 50, 60, 50 grados centígrados, 40 grados centígrados. Entonces, estas resistencias que yo le acabo de decir son importantes en el diagnóstico automotriz para prevenir cambio de un sensor, ¿sí? Prevenir cambio de un sensor algo de manera inesperada. Necesariamente usted tiene que ir evaluando. Seguimos con la otra diapositiva. Acerca de los inyectores, hay pruebas de actuadores para poder verificar si actúan o no actúan los actuadores. Sí, hay pruebas de actuadores, también hay focos LED con resistencia para hacer un tester de una punta, no punta lógica, ¿no? ¿Cómo se le dice eso, señores, que no recuerdo? Para diagnosticar los pulsos. Se pone un foquito, ¿cómo se llama eso? Punta lógica, profe. Punta Eso, lógica. punta lógica, sí. Yo lo he hecho con Como profe. foquito, así a lo apurado, lo he hecho con foquito, un foco LED, una resistencia de un K y lo he puesto ahí, ¿cierto? Y me ha servido muchísimo en poco. Puede ser que hay pulso, señores, puede ser que hay pulso tanto en bobina, inyector y el carro no enciende. A ver, ¿quién le ha pasado eso? A ver, ¿quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado eso que hay pulso tanto en bobina, inyector, pero el carro no enciende? A mí, profe, nuevamente. Otro. ¿Quién le ha pasado? ¿Y por qué es el problema? A ver, ¿por qué creen que es el problema? Que hay pulso, tanto bobina, inyectores, hay aire, ahí te pone la mano y le chufa fuertísimo la mano. ¿Por qué cree que el carro no enciende? Muchas de las veces sabe estar con problemas de que las patitas de que conectan en los sockets están abiertas y no hace contacto con los actuadores. Muy bien, también sí puede ser también. Otro caso, ¿quién me dice? A ver, otro, otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué creen que hay pulso, hay
Ahí, el carro no enciende, el carro no enciende, el carro no enciende. ¿Por qué cree que hay? ¿Por qué no? Yo tuve un caso, digamos, o sea, tenía todas las señales correctas. El auto no encendía, pero era por exceso de pulso. Le puse el osciloscopio y observé que en el momento de dar arranque tenía 8 milisegundos de pulso, o sea, estaban los monitores como si estuvieran abiertos. El tiempo de saturación de la inyectora era 8 milisegundos, era muy abierto. Sí. Y ahí revisando datos en vivo, la falla estaba en el sensor FTP. Ese sensor como se ha desconectado, no estaba, digamos, desconectado, estaba haciendo falso contacto en el que va en el sensor del tanque y eso me produjo que el pulso de inyección se me altere totalmente. Ah, Se le de revisó y se presión del tanque, conectó. el sensor de presión del tanque. Ajá, sí. Ese sensor prácticamente le alteró a la inyección. Lo que se hizo fue limpiarle, conectarle y ¡boom! El carro prendió. Y era por ese sensor. O sea, le alteró totalmente el pulso de inyección. Muy bien. Hay bloqueos también en el tanque, también por choques. También hay bloqueos en el vehículo, en la parte de atrás. Se bloquea con un chanchito. También por tierra, por más código que salga y te corrige eso y por tierra el carro no le enciende. ¿Sí? Eso tener en cuenta. El KS, el NOx sensor, ¿sí? Darse cuenta antes de comprarlo. El NOx sensor, el MAG uno de los más caros del vehículo, ¿cierto? El MAG y el NOx sensor, uno de los sensores más caros del vehículo. Tener en cuenta que antes de comprarlo hay que verificarlo, hay que ver su variación de señal que hay cuando usted le aplica voltaje, si hay variaciones, ¿sí? Y si tiene un osciloscopio también, si tiene variaciones el NOx sensor, ¿no? Aplicar no fuerte golpe, sino golpes leves para ver si funciona o no funciona. El NOx sensor, el NOx sensor tiene funciones especiales que hace fallar a la inyección, hace fallar al encendido, entonces es sumamente importante este sensor, ¿sí? Prevenirlo, tenerlo. Las bobinas de encendido, lo mismo, ¿sí? La bobina de encendido puede ser que, puede ser que tenga pulso, puede ser que tenga todo, el carro encienda, pero el carro vibre, usted coge y le cambia de bobina y sigue vibrando, ¿sí? La típica, ¿cierto? Que usted coge y cambia Ah, de bobina y sigue vibrando el carro. donde estás suscrito, donde me indicaste, para ver si es que me estás hablando con el pano. Entonces, entonces la bobina es importante tener en cuenta, verle la resistencia en los primarios, en el secundario. Primario donde entran las señales de voltaje a través de la computadora y secundario la salida de los cables de alta tensión. Darse cuenta si tienen la misma resistencia los dos grupos, los dos cuerpos. Es un grupo para, si son 4 cilindros, un grupo para 2 cilindros y el otro grupo para 2 cilindros más, ¿no? Entonces, cada grupo darse cuenta que tenga la misma resistencia y que no varíe la resistencia del uno con respecto al otro. Y si tiene una variación de resistencia, tener en cuenta que esa bobina por defecto está dañada, ¿no? Antes de comprarlo. Hasta ahí, por favor. Pregunta. Chicos, pregunta. ¿Alguna pregunta, código? Vamos, que están calladitos. Vamos, que están calladitos. Profe, y en caso de que en el escáner no salga ninguno de estos códigos, ¿cómo se puede proceder con un diagnóstico? Y el carro. Pero, ajá, el carro, por ejemplo, no conserva el ralentí Muy, cuando está parado. muy bien. Y no bota ni un código de falla. Exacto. Muy bien. Entonces, usted no conserva el relantín, ¿no? Muchas veces se acelera el carro por entrada de aire, ¿sí? Por entrada de aire, por exceso de combustible. La computadora se da cuenta que la mezcla es demasiado rica y se acelera el cuerpo de aceleración o manda a activar al IAC y el carro se acelera, ¿no? Como loquito se acelera. Sube y va, sube y va. Entonces,
Cuando hay exceso de hidrocarburos, no tan solamente de combustible, sino de aceite. Cuando tengo lágrimas de aceite por las guías de válvula, ¿cierto? Entonces ya eso es un diagnóstico netamente con el medidor de gases para determinar si el problema de hidrocarburo es de combustible o el problema de hidrocarburo es de aceite. ¿Vamos bien, señor? Ya, profe. Entonces, eso es uno de los factores que el carro muchas veces que no es inestable y no puede tener un código de falla. ¿Sí? Eso es otro que me pueda dar una experiencia propia de ustedes, por favor, ¿quién me da una experiencia propia? También hay casos donde las personas o los clientes han cambiado bastante válvulas y jack, y por lo general el TPS, cuando en sus tres terminales por el lado de masa o negativo no está, no tiene el cable un poco de resistencia, también suele pasar lo mismo. Muy bien, también puede ser que no lo sepan calibrar, no lo sepan calibrar, no lo sepan calibrar. Yo una de las formas que lo hago calibrar es sacándolo del cuerpo, sacando del cuerpo el IAC, sí, el IAC, y, y activo la llave, luego que salga el eje, lo hago que salga, lo hago que salga, no todo, sino por la mitad. Observo hasta dónde es la mitad, lo dejo hasta la mitad o un poquito más de la mitad y lo vuelvo a poner. Porque probablemente esté todo recorrido para atrás el eje que sale y, y no selle bien. Y como no sella bien, permite el paso de aire y el carro se esté acelerando constantemente. Puede ser de eje como puede ser de rotor, ¿no? Sí, puede ser de eje como puede ser de Y, rotor. Dígame, dije, dígame. y claro, obviamente, ¿no? Pero si está mal calibrado el TPS no va a valer de nada, así lo calibre. También cuando el TPS, cuando el Está en cero, normalmente en los carros, normalmente, porque en los Kias, bueno, yo en los Kia y Hyundai, yo he calibrado el TPS con 0.330 milivoltios ¿Y y cuánto, Chevrolet con y cuánto 0.5 se manejan milivoltios. el voltaje en relantín los TPS en general? 0.55 milivoltios. Bien, en los Chevrolet algunos se manejan 0.8, 0.9, con otros se maneja 1, otros se maneja 1.2. Entonces va a depender del vehículo, ¿no? Entonces también habrá una inestabilidad de relantín, ¿sí? Y no vota código de falla, eso es lo peor, es lo que decía el compañero. Algo inestable y no vota código de falla. Entonces, el TPS también, uno mal ubicado el TPS no va a botar código de falla y el carro, por más que le haga y no le da y no le da y no lo estabiliza, por decirlo así. Otra experiencia, Que por eso, ingeniero, ¿sí? siempre, disculpe que le interrumpa, siempre es importante revisar la línea de datos. Es muy importante revisar siempre eso. Sí, ya vamos a hablar de línea. Después de este vemos línea de datos. Sí, es importante y lo que vamos a ahorita hablar es importantísimo también y lo voy a tener grabado para ustedes. Entonces, los flujos de datos, como dice el compañero, es importante, es el segundo que vemos, ¿sí? Ya vimos aquí, lo podemos borrar, los códigos se borran, pero los que no se borran son presentes, son perennes y tenemos que irnos por ahí el diagnóstico, ¿sí? Por ahí es el diagnóstico que tenemos que ir. Entonces, una vez que ya borramos y seguir presente, vamos a ver el flujo de datos. Los flujos de datos importantes en el diagnóstico de cualquier vehículo son los que están presentes aquí. Por favor, se acaba la clase. La batería tiene que estar cargada a 14 voltios, 13.5, porque si no está cargada el sistema electrónico de la unidad de control, si no ve la unidad de control, usted le va a provocar código de falla de sensores y usted va a simular problemas de sensores y usted va a creer que el problema es el del sensor, ¿no? Entonces, por ahí, así de inicio, usted tiene que darse cuenta si está cargando o no está cargando. Entonces, probablemente que cargue a la batería, pero no cargue a la computadora. ¿Quién le ha pasado eso, ves?
Si ha pasado o no ha pasado. Sí, probablemente que la computadora, la parte reguladora de voltaje internamente esté dañada y no regule el voltaje. Sí, no capte esa señal, no le entre esa señal. La Sí, computadora tiene pero, un problema. sí, Diga. pero cuando hay deficiencia de voltaje, igual te salen códigos U de los módulos, fallas de comunicación. Sí, también cuando hay un vehículo con red multiplexada. Entonces, ese es un factor. Eso que usted indica suele pasar con el SPARC. Cuando hay falla de bajo voltaje, pues da mucho problema ese vehículo. Solamente con prender las luces se apaga. Claro, todos los vehículos Ujú. provocan daño, todo, no todo. Sí, el segundo, tener en cuenta cuando esté el carro pagado, por favor, cuando esté el carro pagado, lo que hablamos ayer, aquí en la altura, en nivel del mar, ¿cuánto era? 100 kilopascales en la parte alta donde usted está, ¿cuánto era? 73, 74 kilopascales. Eso no se De olvide. 50 a 70. Sí, sí, no, nunca se olviden, eso es importante. Las revoluciones puede ser la que le dé el escáner o la real o la requerida que el escáner le propone. En este caso sale 647, pero puede ser 600, 700, 800, hasta 900 dependiendo del vehículo, ¿no? Entonces, otro, lo más importante es también, todos son importantes. El- la presión absoluta más el múltiplo, el MAP, ¿sí? En este caso, aquí en la costa, 35 a 40. En la sierra, ¿cuánto era? 25 a 30. ¿Cuánto era, señores? ¿Cuánto era en su altura? A ver, 25-30. muy bien, 25 a 30, no se olvide. Darse cuenta que salen los mismos códigos que le salió anteriormente, tenía un código, ahí está el código. Darse cuenta la temperatura del vehículo. Sí, la temperatura del vehículo es ideal que fluctúe aquí en la costa es 93 a 86, de 86 a 93, va a subir y baja, sube y baja, sube y baja. En la sierra, ¿cuánto es, por favor, máximo y mínimo en la temperatura del motor? ¿Cuánto era allá en la sierra? 96. ¿Hasta cuánto baja? Hasta 87, he visto que bajan algunos. Muy bien. Muy bien, 96 me dijeron hasta 87. Aquí los carros, la mayoría 93. Sí, aquí. Aquí hay carros que tienen 97, hay carros que tienen 106, hay carros, yo he visto hasta 114, yo he visto 114. Sí, pero es porque ya están programados así. Tener en cuenta que tenga esas fluctuaciones. Tener en cuenta que puede ser que una falla intermitente que esté andando el carro y por momento la temperatura se va a negativo porque los cables se tuestan, ¿cierto? ¿Qué pasa qué pasa si se pone negativo? A ver, ¿qué sucede si se pone negativo y no sale código de falla porque son momentos que sale negativo, se pone normal, sale negativo, se pone normal? ¿Qué? Y no sale código de falla, solo es por momentos, por segundos. ¿Qué va a pasar en esos casos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué puede pasar en el vehículo si varía la temperatura así inesperada? Son fallas intermitentes que uno no desea. A ver, ¿quién le ha pasado eso? Chicos, ¿a nadie le ha pasado eso? Ahí podría haber una alteración del pulso de inyección primero. Muy bien, pulso de Luego inyección. también depende de la marca de los vehículos, también se activan los electroventiladores. Muy bien, se activan los electroventiladores, se activa, se acelera el carro, algo como una acelerada inesperada, que usted acelera y se acelera. Entonces, algo inesperado, ¿no? Algo inesperado. Cuando hay cambio de voltaje, algo inesperado puede pasar. Aquí, sensor de temperatura, siempre un carro pagado tiene que estar en temperatura de aire, tiene que estar en temperatura ideal del ambiente, ¿cierto? En el ambiente aquí en la costa, 30 grados, 35 grados, en la sierra, 25, 24, y a partir de ahí
tiene que aumentar, ¿no? Aumenta hasta 50, 60, 65, va a depender del vehículo. Entonces, ese cambio de temperatura tiene que hacerlo progresivamente a medida que el vehículo esté encendido, ¿sí? No va a cambiar de un rato a otro. En el momento que esté encendido se demora unos aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, ya esté caliente el motor y aumente la temperatura del aire. En este caso nos damos cuenta que hay un signo negativo y probablemente esté desconectado el sensor, o probablemente el sensor está abierto internamente. Entonces ahí también podría ser un problema, ¿no? Consuma más combustible, aumente el tiempo de inyección, saturación del inyector. Nos quedan 3 minutos. Entonces tenemos que darnos cuenta, el sensor tiene que variar de 0.1 a 0.9 y tiene que estar fluctuando. Puede variar 0.3 a 0.7, 0.3, 0.7, pero siempre tiene que dar una forma gráfica analógica, siempre tiene que estar fluctuando de mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Si se mantiene de un solo ciclo, o sea, mezcla rica que está en voltaje alto, usted tiene que hacerle una entrada de aire para que esa mezcla rica se iguale con la entrada de aire y se regularice el voltaje, ¿sí? Ahí usted se da cuenta que hay exceso de combustible, ¿cierto? Puede ser que no tan solamente de combustible, puede ser que tenga entrada de gases de aceite, puede ser que lagrimee aceite en la cámara, puede ser que tenga demasiado hidrocarburo dentro de la cámara, ¿no? Recuerden que si hablamos de hidrocarburo es aceite y combustible. Puede ser que el tipo de inyección esté aumentado y inyecte demasiado combustible. Puede ser que el inyector esté sucio, esté abierto y esté inyectando demasiado combustible. Puede ser que el regulador de presión, problema de temperatura, ¿sí? Puede ser que la bomba que usted le ponga una bomba genérica, tenga la misma presión, pero el caudal sea diferente o viceversa. Entonces tiene que ver mucho la bomba que usted le ponga. Ayer le hice una pregunta similar, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Entonces tiene que ver mucho el fluctuamiento de los sensores. Señores, nos quedan un minuto. Yo quiero repasarlo de nuevo para la siguiente clase y cerrar con un osciloscopio. No vamos a avanzar. Hasta ahí. ¿Vamos bien, por favor? ¿Vamos bien? Nos quedamos con sensor de oxígeno. Igual tenemos que seguir con los otros, ¿sí? No me puedo adelantar, si no va a acabar el tiempo. Deseo que el tema que he tratado el día de hoy con ustedes sea de gran ayuda, de gran aportación. Y su experiencia vale mucho, como le dije, ¿no? Por favor, hasta ahí. Pregunta, por favor. Pregunta, señores. Me gustaría escucharlos. Inge, dígame. acerca de la tarea, ya hizo de habilitar la que era de consultar acerca del ángulo dual. No he puesto porque no he tenido tiempo. Yo hoy día, mañana le hago. No se preocupe. Ya Inge, esa era porque estaba buscándola en la plataforma y no la encontré, entonces. Sí. Ya. ¿Y cómo vamos con el tema el día de hoy, señor? Cuénteme. ¿Le gustó el tema? Sí, Inge, la verdad sí, vas aprendiendo tanto de su parte y de la parte de mis compañeros también. Muy bien, de eso se trata, que todos aprendamos de este tema. Y tenemos que hablar mucha experiencia, mucho. Yo puedo hablarme de irme de largo y se da cuenta que yo nunca pongo letra, ¿sí? Y así, nunca pongo letra, yo no pongo letra. Yo hablo directamente en base a la experiencia propia mía y aprendo igual como ustedes, ¿sí? Y se acaba, por favor.